Cordial saludo, mi nombre es Natalia Giraldo Betancourt. En esta oportunidad vamos a analizar el caso hipotético presentado en la asignatura de Derecho Constitucional, donde se nos plantea lo siguiente. El presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, decidió decretar un estado de emergencia para hacer frente a la situación de la pandemia. Dentro de las medidas que tomó, incluyó la suspensión de la actividad judicial a nivel general, permitiendo solamente la presentación de acciones de tutela que tengan que ver con los derechos relacionados con la vida y la salud. De acuerdo con esto, todas las acciones y medios de control que garantizan el acceso a la justicia estaban suspendidas, incluyendo las relacionadas con el control de constitucionalidad, limitando así el derecho humano y fundamental al acceso a la justicia. Haciendo un análisis de este párrafo que acabo de leer, debo comenzar diciendo que, por supuesto, el presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, tiene todo el derecho a decretar un estado de emergencia cuando vea que las situaciones dan para determinar esa acción. Y la situación fue la pandemia, pues mucho más, era una emergencia sanitaria. Podía dictar el estado de emergencia. Si nos remitimos a la Constitución Política de Colombia, podemos ver cómo está completamente regulada la declaración del estado de emergencia en nuestro país, en el artículo 215 de la Constitución. Este artículo nos señala: cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en el artículo 212 y 213, que perturben o amenacen en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, como era la situación de la pandemia, podrá el presidente, con la firma de todos sus ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder los 90 días años calendarios, mediante tal declaración que deberá ser motivada por el presidente con firma de todos los ministros, y esta podrá ser prolongada en el tiempo según la situación. Sí, ahí vemos perfectamente cómo la Constitución le otorga este poder al presidente para decretar el estado de emergencia. Ahora sí nos vamos a detener en la parte del párrafo donde nos señala, en el caso sobre las medidas que tomó, que fue la inclusión de la suspensión de la actividad judicial a nivel general, permitiendo solamente la presentación de acciones de tutela que tengan que ver con derechos relacionados con la vida y la salud, y que de acuerdo con esto, todas las acciones y medidas de control que garantizaran el acceso a la justicia quedaran totalmente suspendidas, incluyendo las relacionadas con el control de constitucionalidad y limitando así el derecho humano y fundamental al acceso a la justicia. En esta parte no estoy de acuerdo ni es algo que está permitido en la legislación colombiana, pues está vulnerando directamente el derecho fundamental al acceso a la justicia, el cual encontramos completamente regulado en nuestra Constitución Política Colombiana de 1991 en el artículo 229. Este artículo que nos indica, señala que se garantizará el derecho a toda persona para acceder a la administración de justicia, sin importar de qué índole es el derecho que se está vulnerando. Debe presentarse siempre el acceso a la justicia sin limitación alguna. Eso nos dice el artículo. Luego, si el fundamento es que por la pandemia por la cual se atravesaba, en el cual se decretó el estado de emergencia, se debía también parar los demás accesos a la justicia, pues no se debe. En una situación como estas se deben implementar otros escenarios para garantizar el acceso a la justicia, tales como las audiencias en modalidad virtual, donde se pueda garantizar completamente el acceso a la justicia. También las audiencias públicas se realizarán a través de videoconferencias en las diferentes plataformas que se tienen hoy en día. Los derechos de petición enviados por los ciudadanos a las entidades o al gubernamentales o al mismo Estado se pueden enviar a través de correos electrónicos, y de esta misma respuesta el Estado da respuesta a cada ciudadano.
También debo hacer un apunte y señalar que de esta misma manera se le debe garantizar a los ciudadanos su debido proceso, el debido proceso al que tiene derecho toda persona. Este lo encontramos en nuestra Constitución en el artículo 29, el cual nos señala: el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, el acto que se le imputa ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, lo cual también nos señala que son derechos garantistas para el acceso a la justicia y que bajo ninguna circunstancia se puede tener. Se deben buscar otras maneras, como lo señalé anteriormente, el acceso a la justicia a través de los canales tecnológicos, videoconferencias, que así se realizarán las audiencias, recibir derechos de petición a través de los medios electrónicos y así poder cumplir con el acceso a la justicia, el cual bajo ninguna circunstancia debe estar restringido. Muchas gracias.